Nehemías capítulos 7 al 9. ¿Sabéis que el arrepentimiento es el inseparable compañero de la fe? Pues si no lo sabéis, en el capítulo de hoy lo podréis ver, lo podéis observar, lo podéis comprobar y ver que sí, que arrepentimiento y fe van de la mano. Por lo que empezamos el episodio por el capítulo 7, donde aquí los muros ya estaban reconstruidos y estos fueron hechos con el propósito de adorar a Dios con mayor libertad y gloria que nunca antes. Así que lo primero a destacar es que Nehemías nos habla de un hombre que se llama Hananías y nos habla muy brevemente, pero dice que era un hombre fiel y temeroso a Dios, como pocos. Y esto me encantó de ver de que en otras traducciones lo pone diferente, pero me hizo gracia como lo pone en la nuestra en mi Biblia, que pone como pocos. Así que bueno, ahora llega un periodo en que deben de ver cuántas personas hay en Jerusalén y quieren como intentar que se repueble, por lo que Nehemías, inspirado por Dios, hace un registro genealógico, hace un censo de los que volvieron a Babilonia. Una lista de los primeros sionistas, que como dato curioso he de decir que de los exiliados a Babilonia solo regresaron el 2%. Es decir, muchas personas prefirieron quedarse en Babilonia porque pues estaban acostumbrados ya tenían su estilo de vida allí, estaban acomodados, pero el 2% decidió volver a Jerusalén. Y aquí pues nos va contando quiénes eran, nos va comentando los nombres y entre ellos hay sacerdotes, levitas, porteros, cantores, donatos y, como no, israelitas. Antes de pasar al capítulo 8, he de decir que Nehemías también se encargó de proteger los muros, es decir, él dijo cuándo se debían de abrir, cuándo se debían cerrar y quién debía de proteger en cada periodo. Pasando al capítulo 8, aquí habla del día del nacimiento del judaísmo, donde Esdras lee la ley. Que la ley, en este caso, en este tiempo, en este libro, se refieren al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y se vuelve a celebrar la fiesta de las tiendas. Primero de todo, indica en el versículo 1 que todo el pueblo se congregó como un solo hombre. Y os quiero compartir la siguiente frase. Las personas no se reúnen como un solo hombre a menos que el Espíritu de Dios las haya movido. Y no desean la palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios les haya movido. Es decir, me ha parecido precioso. Y el que tú hoy estés escuchando este episodio, pues es por eso, es porque te ha movido el Espíritu de Dios, porque si no, ¿por qué ibas a estar escuchando este episodio? Sería un poco extraño. Puede que por intriga, por informarte un poco sobre lo que pasaba en estos tiempos, pero de alguna manera u otra has llegado aquí. Así que te aseguro que no es por casualidad. Luego indica el cómo oraron las personas en la asamblea cuando se reunieron todos y dice que estaban alzando las manos y así es la forma como oraban. Además se inclinaron postrándose sobre Yahvé rostro en tierra, que esto quiere decir que lo adoraron de esta forma. Y todo esto junto respondían amén, amén, refiriéndose al agradecimiento, o sea, como asintiendo ese agradecimiento sobre todo lo que Dios había hecho por el pueblo y por ellos. Así que pueblo en pie, todos los del pueblo estaban de pie, estaban escuchando cómo les explicaban la ley, además de que les leían la ley. Y como dato curioso, se ve que la leían desde que salía el sol hasta que empezaba a esconderse o por mediodía. Yo calculo, por lo que he leído, no estoy segura de esto, sobre las 4 o 5 de la tarde acababan, pero no estoy nada segura de esto. Así que seguiremos investigando.
Entonces, claro, al estar ahí 6 horas aproximadamente escuchando la ley o leyendo la ley, esto quiere decir algo. Se sabe que las personas que estaban ahí escuchando o que estaban presentes estaban tocadas por Dios. Y conforme a esto, conforme leían la ley, iban aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura, ya que cuando fue escrita la ley, estos 5 primeros libros, el Pentateuco, se escribió en otro idioma, en un lugar diferente, la cultura era también diferente, es decir, estaban intentando adaptar la palabra de Dios al pueblo, sin intentar adaptarse al pueblo, no sé si me entendéis. Es decir, no se salían de explicar la palabra de Dios, la intentaban hacer más entendible, pero sin salirse del enfoque en Dios. Así que bueno, vemos como Nehemías y Esdras ya están juntos, porque Esdras también regresó con algunas personas que fueron exiliadas a Babilonia. Entonces decidieron consagrar ese día a Yahvé, el día que se empezó a leer la ley y estaban todos observando cómo se leía y escuchando. Además les repetían que no estuviesen tristes ni que llorasen, porque al oír la ley el pueblo se conmovió y estaba lleno de tristeza, ya que se dieron cuenta que no estaban haciendo las cosas bien y que estaban haciendo muchas cosas que desagradaban a Dios. Entonces, claro, cuando te enteras de que estás haciendo las cosas mal y sobre todo una persona que te importa, alguien que te importa, pues al final te duele. Y esto le pasó al pueblo. Entonces, pues ahí estaban los profetas, los sacerdotes, los levitas para consolar al pueblo y decirles que no estén tristes y que tampoco llorasen. Además, proclamaron ese día como santo y vemos cómo al final Dios estaba obrando en cada persona. Es decir, Dios estaba haciendo una gran obra. Pero claro, esto, si no te centras mucho, no te das cuenta. De hecho, ni ellos se darían cuenta. Así que de nuevo vuelven a repetir en el versículo 10. No estéis tristes. La alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. Y en el versículo 12 nos comentan que hicieron un gran festejo porque habían comprendido las palabras enseñadas. Que esto la verdad que sorprende porque muchas veces no es fácil entender la palabra de Dios. Nos cuesta y hay cosas que pasan los años y de repente la entiendes cuando el Señor te da sabiduría. Así que el pueblo haya comprendido las palabras que les enseñaron, esto dice mucho del pueblo. Además, luego dicen que estaban en gran regocijo, ya que estaban celebrando la fiesta de las tiendas, que ésta se celebraba durante 7 días. Esto lo vimos en los primeros libros de la Biblia, en Éxodo, si no me equivoco. Y el día 8 se hacía como un día solemne. Entonces, claro, pues esto no se celebraba desde los días de Josué. Yo pensaba que sí que se había celebrado antes en Salomón, pero no era la fiesta de las tiendas. Entonces, hacía muchísimo que el pueblo de Israel no celebraba esta fiesta. Así que os comparto otra frase que he visto en el estudio y es: la alegría y la libertad vienen solo a través de la obediencia. Continuando, en el versículo 18 nos indica que Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente. Es decir, ahí estaba Esdras firme, proclamando la palabra de Dios y enseñando al pueblo, instruyendo al pueblo. Además, como sabemos, como vimos en el libro de Esdras, Esdras era un escriba. Entonces, yo creo que muchas de las copias que se otorgaron a las personas que había allí, de oyentes, estaban hechas por Esdras. Yéndonos al capítulo 9, se titula Ceremonia expiatoria, donde estaban todos los israelitas congregados para ayunar. Y además indica que confesaron sus pecados. Y aquí os quiero explicar varias cosas. Primero, de aquí es donde he sacado el título de este episodio y de lo que viene ahora, ya que vemos cómo para confesar los pecados tienes que estar arrepentidos, porque si no, tú no vas y te confiesas, ya que dices, yo de que me tengo que confesar, no sé qué. Pero cuando alguien de verdad está arrepentido, pues se confiesa porque sabe que ha hecho algo mal y se arrepiente. Así que dice que la palabra pecado, esto es otra cosa que os tenía que comentar que no tenía ni idea,
dice que viene de la idea de errar al blanco. Es decir, cuando se encontraban en el deporte de tiro con arco, cuando alguien no le daba al blanco, pues se ve que decían que había cometido un pecado o que había pecado, ya que no le estaba dando donde tenía que darle. Entonces, a pesar de que le diesen a 1 milímetro fuera del blanco, seguía siendo pecado. Y esto está muy bien porque muchas personas dicen, bueno, pero eso es un pecado pequeño o ese pecado no tiene gran importancia, pero al final sigue siendo un pecado y sigue siendo algo que no está bien y que no le gusta a Dios. Entonces, no sé, la verdad que me ha gustado mucho lo de errar al blanco. No tenía ni idea que esto podía provenir de ahí, pero, oye, una curiosidad nueva que hemos aprendido. Así que bueno, volvamos al capítulo. El pueblo estaba muy mal después de escuchar toda la ley. Se estaban dando cuenta que lo habían hecho fatal, que sus antepasados lo habían hecho fatal, así que iban a arrepentirse, iban a confesarse, que esto realmente también era para descargar ese peso que hay en el corazón. Cuando tú vas a confesarte, estás descargando todas esas cargas que te pesan. Así que bueno, compartiros un mini resumen de toda esta oración, porque también dicen que esta oración, que viene en el capítulo 9, se considera la oración más larga de la Biblia. No tenía ni idea. Y me ha parecido súper interesante. Dicen que dura sobre 6 minutos y medio leída. También me he dado cuenta después, mientras la iba estudiando, que está tan bien hecha y resume tan bien lo que es el Pentateuco, porque acababan de escuchar durante todos estos días la ley leída y se la estaban explicando. Entonces, claro, es normal que hagan esta oración tan bien elaborada, resumiendo todos los hechos y todas las maravillas que había hecho Dios. Así que bueno, empecemos. Compartíos lo primero de todo en el versículo 5, que nos indica desde siempre y para siempre, hablando de que Dios es eterno. Primero nos habla sobre la creación, luego nos habla de Abraham, que me ha encantado porque justamente hoy, en la primera lectura, en la Eucaristía, trata justamente de cuando Dios está hablando con Abraham, de Génesis capítulo 12, cuando le hace esas promesas, cuando le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esto es un poquito de este mini testimonio que he tenido en el día de hoy, que me ha encantado, que justamente lo que he estudiado ha salido hoy en la Eucaristía, pero de Génesis. Y de hecho esto es lo de Génesis es lo que oyó el pueblo mientras les iban leyendo la ley. Dicho esto, después también habla de cuando los israelitas estaban en Egipto. Además, entre líneas dice: tu fama ha llegado hasta el día de hoy. Y esto es que la Biblia está súper actualizada, de verdad. Es el libro más actualizado del mundo. Habla como si estuviese hablando de ahora. Tu fama ha llegado hasta el día de hoy. Y esto es verdad, es verdad. Nunca pasa. Dios nunca pasa. Luego habla del éxodo, de cuando los israelitas partieron hacia la tierra prometida, hacia Israel. Además habla de cuando les otorgó esas normas, esos mandamientos, esos preceptos. También sigue hablando del éxodo, de que Dios provee cuando les dio el maná o les dio ese agua que necesitaban. Más tarde continúa cuando algunos israelitas se vinieron abajo y quisieron volver a Egipto, empezaron a decir como que estaban mejor, que para qué iban a ir a la tierra prometida, que iba a ser peligroso. Y bueno, aquí en esta parte justamente dice: no quisieron oír, no recordaron todo lo que hizo Dios, endurecieron su cerviz y así. Me encanta. Pero Dios, que perdonas, clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en bondad, no los desamparaste. Es que es inmenso. Luego habla de cuando le construyeron el becerro de oro, que esto no estaba bien, y dice: a pesar de eso, tú tenías esa inmensa ternura y no los abandonaste. A pesar de que se estaban burlando de Dios, de que lo abandonaron, allí estaba Dios, sin abandonar a su pueblo.
Luego, pues resume en unos versículos lo que se trata en Levítico, en el libro de Números, en Deuteronomios, de que nada les faltó, multiplicó sus hijos como estrellas en el cielo, o sea, cómo se van cumpliendo esas promesas que Dios hizo a Abraham. Y luego, cuando llegan a la tierra prometida, indica un versículo que me impactó mucho, que dice: comieron, se saciaron, engordaron, disfrutaron con tus inmensos bienes. Y aquí quiero hacer un hincapié, porque en otras traducciones no ponen lo de engordaron, y en mi Biblia sí. O sea, yo cuando lo leí dije, mira, aquí lo veían como una bendición el engordar, porque justamente en esta época se pasaba una hambruna enorme. Eran muy pobres, así que engordar era como un privilegio. Engordaban los que se podían dar el lujo de tener comida. Y mirad cómo es en el día de hoy, que parece que es todo lo contrario. Pero te digo que seas como seas, eres valioso y que Dios te ama igual. Así que bueno, después continúa diciendo que el pueblo se rebeló contra ti. Esto es como un ciclo, siempre pasa lo mismo. O sea, el pueblo se rebela, luego se arrepienten, Dios los perdona, siguen a Dios, pero de repente se vuelven a rebelar y bueno, es un ciclo que sigue pasando a día de hoy, nos sigue pasando a todos. Así que dice en el versículo 28, ¿cuántas veces los salvó tu ternura? Luego vuelve a hablar de los mandamientos y de las normas y dice que dan vida a quien las cumple. Continúa diciendo que tuvo paciencia durante muchos años y realmente la paciencia de Dios es eterna. O sea, Él nunca se va a cansar de estar ahí, nunca se va a cansar de apoyarte, de estar a tu lado, pero Él siempre te va a respetar y va a respetar tus decisiones, porque Él te dio esa libertad. Así que luego dice, les advertiste, pero no escucharon, y etc. Y luego vuelve a decir, lleno de inmensa ternura, no los aniquilaste ni abandonaste, porque eres tú, Dios clemente y lleno de ternura. Así que acaba diciendo, has sido justo en todo, pues tú fuiste fiel. Ellos se reconocen como que lo han hecho mal y que Dios ha sido justo en todo momento, que los que lo han hecho mal han sido ellos. Entonces ellos ahí se están arrepintiendo de todo lo que han hecho y se están dando cuenta que esto no es nada fácil, darse cuenta de cuando hacemos las cosas mal. Entonces, pues finalmente hacen como una renovación de obediencia y con esto termino el episodio. Recordarte que Dios nunca, nunca, nunca se cansa de ti, ni de mí, ni de nadie, de que Él siempre sigue ahí al pie del cañón contigo, Él confía en ti, confía en tu potencial y sabe que eres valioso para Él. Así que confía en Él y también recordarte que el arrepentimiento es inseparable compañero de la fe, que así hemos empezado el episodio de hoy. Al final, cuando tú te haces débil, pensando en cuántas cosas has hecho mal, dice mucho de ti y la verdad que cuando te das cuenta de eso, haces lo que sea o por lo menos intentas mejorar. Espero que os haya gustado el episodio, que hayáis aprendido. Yo la verdad que este episodio es intenso, pero he aprendido muchas curiosidades y me ha gustado bastante leerlo y sobre todo esta oración tan larga, que dicen que es la oración más larga que hay en toda la Biblia. Me ha parecido preciosa el cómo nos va recordando todo lo que ha ido haciendo a Dios. Bueno, un mini resumen, porque si empiezan a recordarlo, la Biblia sería infinita. Así que pases muy buen día y que Dios te bendiga.